unos ejercicios. Habíamos hecho 2 ejercicios y uno nos había quedado inconcluso. Que si yo me lo anoté, pero bueno, no me acuerdo si por ahí me equivoco, que era el 1, que tenía 2 puntos, porque habíamos arrancado por el 2, que el 2 tenía un solo punto. Así que vamos a hacer el 1 entero, porque habíamos hecho una partecita sola, así podemos avanzar y no nos queda cortado. Ahí se conectó Valentín. Bien. Ahora sí. Bueno, buen día a los que se sumaron últimos. Gracias por conectarse. Vamos a compartir un poco la actividad como para recordar la guía. Nosotros tenemos, acuérdense que teníamos el tiro vertical rápidamente hacemos un repaso de las características, ¿sí? Ustedes tenían, por ejemplo, tenían que recordar que era una particularidad del MRV, ¿sí? Que iba a tener una aceleración, que iba a tener una velocidad inicial, que iba a tener una velocidad final, donde esa aceleración iba a ser constante e iba a ser la misma siempre, que es la aceleración de la gravedad. El tiro vertical podía ser hacia arriba o podía ser hacia abajo. La característica fundamental también iba a ser que la velocidad inicial iba a ser siempre distinta de 0, y ahí radica la diferencia con la caída libre. La caída libre, nos acordamos que teníamos velocidad inicial 0 siempre. Bueno, nos habíamos anotado un par de cosas, fundamentalmente qué pasaba con el valor de la gravedad, o por lo menos con su signo, que ahora lo vamos a anotar en la pizarra cuando vayamos a hacer los ejercicios. Fíjense que acá en estos gráficos pueden ustedes tener un lanzamiento que es hacia arriba o un lanzamiento que sea hacia abajo. Acá tienen los formuleos. De todos modos, nada, la semana pasada en la clase virtual también anotamos varias cosas en el pizarrón y quedó como bastante, me parece, prolijo, así que cualquier cosa pueden revisar la clase que está subida de la semana pasada. Bueno, y acá teníamos un par de ejercicios. El que nosotros hicimos, que yo me acuerdo que lo hicimos, que es el del edificio, a ver, ¿dónde está? Bueno, este me parece que es el que a nosotros nos quedó por la mitad y que habíamos llegado a pasar, a terminar, digamos, ¿sí? El 2, porque ven que tiene una sola pregunta. Y como este tenía 2 preguntas, lo dejamos para el final. Así que ahora vamos a hacer el 1 entero, porque por más que habíamos hecho la primera parte, nos va a servir para continuar con la parte B. Bueno, como siempre les digo, cualquier duda me van diciendo. Bueno, lo que habíamos anotado la semana pasada y que era como fundamental recordar o tener anotado donde ustedes tengan las fórmulas, es que por más de que la aceleración sea constante, ¿sí? Y que siempre sea la aceleración de la gravedad, ahí se unió Karina, ahí está, y que siempre sea la aceleración de la gravedad, íbamos a tener una diferencia en los signos según hacia dónde estaba dirigido el movimiento. Entonces, si tenemos que el tiro vertical, ¿sí?, es hacia abajo, la gravedad iba a llevar el signo positivo. Habíamos explicado la semana pasada que si era hacia abajo llevaba el signo positivo porque ambas
iban en el mismo sentido. La velocidad con la que caía el cuerpo y la aceleración. Entonces, de ese modo, era que podíamos igualar, digamos, sus signos. Y en el caso de que tengamos un tiro vertical hacia arriba, bueno, va a ser lo contrario, entonces llevaba el signo negativo. ¿Bien? Eso como para recordar. Ahora, cuando nosotros teníamos un ejercicio, acuérdense que independientemente de lo que nos pedía el ejercicio, era tratar de identificarlo. El primer ejercicio, que es el que vamos a resolver, nos tiraba un par de datos. Uno de esos datos era que el tiempo total iban a ser 10 segundos, ¿sí? Que iba a tener una posición de 40 metros. Recuerden que ahora podíamos usar posición como Y o como H, ¿sí? Porque estábamos en el sentido vertical. Y habíamos hecho una aclaración respecto a este dato del tiempo. Porque a nosotros, les voy a volver a mostrar el ejercicio. A nosotros nos planteaba esto, nos dice, un observador situado a 40 metros de altura ve pasar un cuerpo hacia arriba con una cierta velocidad. Al cabo de 10 segundos lo ve pasar hacia abajo, con una velocidad igual en módulo, pero de distinto sentido. Dijimos que en módulo era que tenía el mismo número, ¿sí? O sea, el mismo valor. Independientemente del signo que tenga. Eso es lo que significa módulo. Bueno, entonces, lo que nosotros teníamos que pensar es que este dato de tiempo que nos da es un tiempo total. O sea, lo que le va a, supongamos que tiene un cronómetro, lo que le va a cronometrar entre que ve el cuerpo subir y en el que lo ve bajar. Entonces nosotros íbamos a considerar ese tiempo como un tiempo total. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos un tiempo total? Una característica de estos movimientos era lo siguiente. El mismo tiempo que iba a tardar en subir era el mismo que iba a tardar en bajar. Bien. Entonces, cuando a mí me den un tiempo total, este tiempo total va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Bien. Por ende, si yo acá tengo un tiempo total de 10 segundos, para la subida voy a tener 5 segundos y para la bajada voy a tener lo mismo, 5 segundos. ¿Sí? Pensar en esto me va a ayudar a ir resolviendo el ejercicio. ¿Qué otra cosa nos habíamos anotado nosotros la otra vez? Habíamos anotado que cuando llega a lo que llaman la altura máxima, que va a ser este punto, la altura máxima es el punto en el que el cuerpo vuelve a caer, ¿sí? A ver. Donde el cuerpo comienza a caer, ¿sí? O sea, recorre, llega hasta una cierta altura, en esa cierta altura va a empezar a caer, ¿sí? Y en ese punto comienza a caer porque su velocidad es igual a 0, ¿sí? Digamos, hasta acá tenemos un tiro vertical. Y a partir de acá podemos decir que tenemos una caída libre. Nosotros lo vamos a pensar como un solo ejercicio. Pero si recordamos, la característica de la caída libre era que su velocidad inicial era 0. Y fíjense que si nosotros vamos a partir el movimiento en 2, podemos pensar que una vez que comienza a caer, se transforma en una caída libre. Bueno, pero eso es para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces, fíjense, a nosotros nos dice, bueno, la altura máxima, acá le podemos aclarar que esta es la altura máxima, es de 40, y no nos dice nada más. O sea, nos dan dos datos,
y nos van a pedir un montón de cosas. Pero a partir de esos 2 datos, yo puedo sacar otros más. Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces, lo primero que nos pedía era calcular la velocidad con la que había sido lanzado el cuerpo hacia arriba. Bueno, estoy escribiendo, pero no escribe. A ver. Ahí va. O sea, la velocidad inicial. Bien, esta era la parte A. Bueno, tenemos que pensar en todos estos datos que nosotros estamos teniendo. Tenemos que si llega a la altura máxima, su velocidad en ese punto, ¿sí?, va a ser 0. Entonces yo puedo pensar en dividir este recorrido en 2. Y vamos a pensarlo hasta ahí. Lo voy a escribir. Puedo pensar en el recorrido como su primer parte, ¿sí? O sea, cuando llega a la altura máxima. Bien, cuando llega a la altura máxima, vamos a tener, el dato que dijimos antes, es que en ese momento su velocidad final va a ser igual a 0. Bien, entonces nosotros acá ya tenemos algo que vamos a poder usar. Ahí va. Y otra cosa que podemos usar es que la mitad del recorrido va a tener un tiempo de 5 segundos. ¿Sí? Que es todo lo que anotamos antes. Bueno, entonces vamos a plantear la fórmula que necesitamos. Acuérdense que como esperen que voy a poner acá la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Fíjense que en esta parte el tiro vertical está yendo hacia arriba, así que vamos a considerar la aceleración negativa. Bien, por eso ponemos menos g por el tiempo. Bueno, dijimos que la velocidad final iba a ser 0, así que ya ponemos 0. La velocidad inicial es lo que me está pidiendo, así que va a quedar como incógnita. La aceleración vamos a poner 10 para redondear. Y el tiempo van a ser los 5 segundos. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo 0 y tengo la velocidad inicial que está sumando de este lado, o sea, es positiva, la voy a pasar del otro lado restando. Y 0 menos velocidad inicial es menos velocidad inicial. ¿Bien? Entonces, de este lado, ¿qué me va a quedar? Voy a escribirlo esto. Voy a ponerle el 0 por si alguien... Nada, está medio perdido, para que quede como más claro. Bien. Después ese 0 yo me lo voy a sacar de encima porque no me va a influir en nada. 10 por 5 va a ser 50, ¿sí? 50 metros sobre segundos. Estos segundos, el del tiempo y este cuadrado, lo que yo puedo hacer ya es simplificarlos. Por eso me queda metros sobre segundo. Y también me puedo sacar de encima este 0. Entonces fíjense que ya lo resolví. Me va a quedar que la velocidad inicial es igual a 50 metros sobre segundos. ¿Por qué lo pongo positivo? Porque si yo tengo de este lado negativo y de este lado negativo, también se simplifican, ¿sí? Así que, nada, esta es la respuesta para el primer punto, el punto A. Vamos a tachar acá para que quede también. Se nos van los negativos y nos queda positivo. Bien, entonces esta velocidad inicial es la velocidad
con la que es lanzado el cuerpo hacia arriba. Bien. Bueno. Hasta ahí. Vamos a hacer la parte B, en la que nos piden ahora, creo que era, con qué velocidad llegaba. A ver, vamos a revisar. Nos dice, no, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? ¿Sí? Eso es lo que nos va a preguntar ahora. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, fíjense que acá vamos a tener que pensar como dos cosas, ¿no? Porque nos dice que hay un observador que está situado a unos 40 metros, ¿sí?, de altura, y es donde él lo ve pasar. Bueno, y nos dice, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? A nosotros no nos aclara más que la altura desde donde él lo ve pasar, pero cuando nos pide, nos dice cuál es la altura máxima, no nos pregunta desde el observador ni nada. Así que nosotros vamos a considerar lo que estuvimos usando antes. Voy a hacerlo en esta misma pizarra, así podemos ver los datos que anotamos antes. Bueno, ¿qué dijimos? Dijimos, la altura máxima que podía alcanzar es lo que nos están preguntando, y además nos dice que acá, bueno, lo anotamos mal, porque yo no presté atención a la parte B, que esto no sería la altura máxima, sino que sería la altura del observador, ¿sí? Lo voy a corregir. Porque la altura máxima es lo que nos está consultando en la parte B. Bien, entonces, si ustedes recuerdan de la clase anterior, habíamos planteado las ecuaciones, ¿sí?, para altura máxima, y habíamos dicho, bueno, de nuevo, que lo podíamos plantear como H o como I, la posición. Bien, vamos a ponerlo así, o I, y después ya íbamos a tener una altura inicial, que ojo, ahí podemos considerar los 40 metros o no, eso ahora vamos a ver si nos conviene. Después podíamos tener, como nosotros vamos a estar pensando a qué altura llega, ¿sí?, va a seguir siendo un movimiento hacia arriba, así que le vamos a poner la aceleración negativa. Vamos a tener que considerar también la velocidad inicial. Acá le vamos a poner un medio de G. Fíjense que yo ya el negativo lo estoy poniendo acá, el que corresponde a G. Y el tiempo al cuadrado. Repito, todo esto lo vimos la semana pasada también, así que cualquier cosa pueden revisar, que habíamos hecho con bastante detenimiento las fórmulas. Bueno, a nosotros nos está pidiendo que averigüemos esto, ¿sí? Vamos a poner altura máxima, una altura inicial, incluso fíjense que podemos considerar una altura inicial, que es esta, la del observador, ¿sí? Porque yo les decía si nos conviene o no considerarla. Va a haber muchas veces que a nosotros no nos va a dar una altura del observador y nos va a decir, se arroja un cuerpo hacia arriba, calcular la altura máxima, y de la misma manera que hacíamos con los otros movimientos cuando no teníamos ese dato, le poníamos 0. En este caso lo conocemos, así que lo podemos considerar. Y van a ser estos 40 metros. Bueno, la velocidad inicial la averiguamos antes y era 50 metros sobre segundos. El tiempo van a seguir siendo 5 porque seguimos analizando esta parte del recorrido hasta donde llega. Y ahora vamos a empezar a poner, a ver, voy a correr un poco acá, todo lo que tiene que ver con la aceleración. Un medio de 10 metros sobre segundos
al cuadrado. A ver si me deja borrar esto. Bueno, me lo borra todo. Bueno, voy a seguir ahí. Ahora después lo volvemos a ordenar. Bien, un medio de 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que va a ser 5 segundos, todo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto continúa acá, chicos. Se me borró todo ahí. Bien, voy a ir resolviendo. Voy a tratar de hacerlo más acá para que nos quede mejor. Nuestra altura máxima va a ser igual a nuestros 40 metros. 50 por 5 nos va a dar 1250. 1250, ¿sí? ¿Estamos bien? 250, 250 metros. Y un medio de 10, ya lo podemos poner como menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 5 por 5, 25, así que nos va a dar 25 segundos al cuadrado. Bueno, arriba voy a ir cancelando las unidades. ¿Cómo cancelo las unidades? Segundos con segundos se me van. Acá se me van a ir los segundos al cuadrado. Y es lógico que me quede todo en metros, ¿sí? Bueno, 40 más 250 van a ser 290. Y 5 por 25 me va a dar 125. Altura máxima. 40 más 250, 290 metros, menos 5 por 25, que me da 125. Y esto me da 290. Menos 125 me da 165 metros. Bien. Esa va a ser ahora mi altura máxima, ¿sí? Repaso. Como a nosotros nos daba la altura en la que estaba el observador, la podemos considerar y van a ser los 40 metros que ponemos de altura inicial. La velocidad inicial es la que averiguamos en el punto A, esta, 50 metros por segundo. ¿Por qué pongo acá el menos? El menos lo pongo porque como el movimiento es hacia arriba, yo estoy averiguando a qué altura máxima llega, la gravedad va negativa, ¿sí? Es lo mismo si ustedes prefieren poner, por ejemplo, más un medio y acá abrir paréntesis y poner un medio por menos g. Es lo mismo, el resultado los va a llevar a lo mismo, porque más, si tuvieran un más acá por menos, es menos. ¿Bien? Y el tiempo usamos la mitad porque siempre estamos pensando en la altura máxima. Bueno, ¿quedó más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Lo entendieron? Bueno, bárbaro. Bueno, el 2 es el que habíamos hecho la otra vez, si no me equivoco, así que vamos a hacer algún otro para que ya les quede. Bueno, a ver. El 2 era este, desde un quinto piso se arroja una piedra hacia arriba con una velocidad de 90 kilómetros por hora. El tercero dice, un auto choca a 60 kilómetros por hora contra una pared sólida. ¿Desde qué altura habría que dejarlo caer para producir el mismo efecto? Fíjense que acá yo les pongo en mayúscula de qué movimiento estamos hablando. ¿Se pueden dar cuenta de qué movimiento estamos hablando acá? Por lo que nos dice el ejercicio. Desestimen esta parte. Traten de pensar en esto. ¿Desde qué altura habría que dejarlo caer para producir el mismo efecto?
Juan, Caída libre. perfecto, está muy bien. De caída libre, ¿sí? O sea que ustedes lo tendrían que pensar con una velocidad inicial 0 y una velocidad final con este valor. Bien, vamos a hacerlo. Me voy a anotar acá a un costado los datos. 60 kilómetros por hora. La velocidad final. Y bueno, la inicial 0. Bien. Y esperen que me voy a anotar ya los datos para el 6, a ver si llegamos a hacerlo. Bueno. Esto es lo que yo les digo siempre. Ustedes es probable que en algún momento se encuentren con ejercitaciones mezcladas, digamos, ¿no? O sea, no todo enumerado, esto es todo caída libre, esto es todo tiro vertical, esto es todo MRU. Entonces, poder identificar de qué están hablando los va a ayudar a poder resolverlo. Bien, entonces tenemos una velocidad final, ¿sí? Que nos dice que es de 60 kilómetros por hora. Nos está diciendo que tratemos de pensar si es una caída libre. Entonces vamos a poner esta velocidad inicial de 0. Y nos está preguntando desde qué altura tendría que caer. Bueno, acuérdense que para la caída libre teníamos también esta ecuación. Más G por T. En este caso, nuestra velocidad final, fíjense que está en kilómetros por hora, así que la vamos a pasar a metros por segundo, porque acá nosotros vamos a tener que usar metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Así que la voy a pasar. Vamos a tener... de hecho, les hago una pregunta. Nosotros lo podemos resolver así y aún así tendríamos que hacer otra ecuación más, porque nosotros vamos a aplicar la velocidad final, la velocidad inicial, estos datos los conozco la aceleración de la gravedad y puedo averiguar el tiempo. Pero ¿qué otra fórmula nos podría ayudar a resolverlo directamente sin necesidad de hacer este paso previo? ¿Se acuerdan qué ecuación usábamos cuando no teníamos el dato del tiempo? Bueno, voy a suponer que se acuerdan, pero no se animan a decirlo, así me siento más contenta. Que es la ecuación complementaria, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá arriba es pasar los 60 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Y tenemos, ¿por qué hago 60 por 1000? Porque por cada kilómetro tenemos 1000 metros, así que hago 60 por 1000, me quedan 60.000 metros. Para pasar esa hora que tenemos a segundos, lo voy a tener que dividir esto en 3600 segundos, que es lo que hay en una hora. Bien, esto me va a dar 16,6. 16,6 metros sobre segundos. Bueno, ya tenemos esta velocidad que va a ser la final. Si nosotros, lo voy a dejar anotado, si usamos primero esta fórmula, averiguamos el tiempo y después tenemos que averiguar altura máxima, ¿sí? Con la fórmula de altura máxima. Pero tenemos a mano la ecuación complementaria que va a ser velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial también al cuadrado más 2 por g por
delta de posición. Acuérdense que delta era la variación, la final menos la inicial. Nosotros acá, por no poder usar el triangulito, ponemos la A mayúscula. Y la posición, que la vamos a poner en I porque estamos hablando de un movimiento vertical. La velocidad final dijimos que iba a ser 16,6. Bien. La velocidad inicial ya sabemos que es 0. La aceleración va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es lo que nosotros vamos a averiguar, así que nos va a quedar como incógnita. Bien, 16,6 al cuadrado me da 277,7. Todo me va a quedar al cuadrado, los metros me quedan al cuadrado, los segundos me quedan al cuadrado. El 0 ese ya fue, lo saco. Esto me va a quedar 2 por 10 metros sobre segundos cuadrados, me queda 20 metros sobre segundos cuadrados por la incógnita. Bueno, voy a ir tachando. Esto se me va a ir. Y lo que sí ya voy a tachar es de un lado y del otro los segundos al cuadrado. Y nos va a quedar todo en metros. Otra cosa que puedo hacer es sacar este cuadrado con este metro y ahora sí nos queda todo en metros. Bien, entonces nos va a quedar 277,7 metros dividido 20 directamente igual a la altura. Bien. Esto nos va a dar 13,88. La respuesta de nuestro ejercicio es esa. 13,88 metros. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí tienen resuelto entonces el punto 1 entero, el otro que habíamos hecho la semana pasada, el 3, y les quedarían, si no me equivoco, 2 o 3 más, que son todos muy similares. Le quedan, sí, 3. Vamos a tratar de hacerlos la semana que viene para poder terminar, que tratemos de que nos entren todos en la misma clase. Que son estos, ¿sí? Y que por lo menos podamos terminar esta primera parte del año con una guía completa y después de las vacaciones cruzar los dedos a ver si podemos empezar de otra manera mejor. Bueno, chicos, nos queda un minuto, así que bueno, les agradezco por conectarse. Como les insisto siempre, participen, ¿sí? Digan algo, no tengan miedo de opinar o de preguntar. Y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Porque seguimos esta semana y la otra, si yo no entiendo mal, va a seguir yendo básica. Primero, segundo y tercero, así que ustedes no. Salvo que haya alguna novedad en el medio. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Chao, que descansen. Nos vemos.